¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Domingo. Un placer que estés revisando este tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. En esta ocasión, el tip que traigo lo tomo del libro Living the 80-20 Way. Lo podemos traducir al español como Viviendo el principio 80-20 y se fundamenta en el principio de Pareto. Este autor, Richard Koch, viene siendo un bestseller muy conocido por precisamente el primer libro, La regla 80-20, donde habla del concepto de productividad, pero más precisamente cómo nosotros podemos generar máximos resultados trabajando menos. Este libro, digamos, en pocas palabras, se refiere a que cómo nosotros no tenemos que trabajar duro realmente, sino más bien tener un enfoque más inteligente. Habla de bastantes puntos interesantes este libro, aunque el tip que te voy a compartir es un tema en particular, pero si quieres saber un poquito más de qué va y sobre todo si quieres que este libro entre en la terna, te sugiero que comentes, ¿no? Si es que es de tu interés. Toca aspectos como por qué no tienes que trabajar más, específicamente para conseguir resultados, cómo los tiempos actuales nos llevan precisamente a aspectos donde si nosotros sabemos priorizar bien lo que tenemos que hacer, eso es lo que genera realmente los resultados. ¿Ok? Algo que menciona este libro dentro de los aspectos importantes, hay algo que te quiero manifestar y habla sobre un concepto que se le conoce como islas de alegría y las islas de logro, ¿sí? O islas de felicidad, más propiamente dicho, y las islas de logro. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, normalmente nosotros en nuestra rutina habitual, puede ser que no sea la más motivante, puede ser que nuestro trabajo no sea el que nos exija más, sobre todo en una actividad creativa. Puede ser también que quizá nosotros no disfrutemos siempre lo que hacemos, ¿ok? Si nosotros queremos sacar el máximo provecho de las cosas, tenemos que conocer este concepto de las islas de felicidad y las islas de logro. Imagínate este escenario. Tú estás en un mar de aburrimiento, pero este mar tiene islas, ¿sí? Islas donde nosotros somos felices, islas donde nosotros somos más productivos, islas donde nuestra creatividad funciona mejor. El autor menciona que hay que refugiarnos en esas islas, ¿sí? ¿Cuál puede ser una isla? Te voy a poner un ejemplo que el autor menciona aquí sobre una persona, un burócrata que trabajaba para el servicio británico, donde pues digamos que su rutina no era la más divertida ni mucho menos, pero tenía ciertas islas de felicidad. ¿Cuáles eran sus islas? Una de ellas era precisamente cuando iba a casa y estaba con sus hijas y él les contaba cuentos a sus hijas. En ese momento su creatividad empezaba a fungir, ¿no? Porque una persona creativa en ese ámbito y sobre todo se sentía libre, se sentía liberado y disfrutaba mucho esa actividad. ¿Qué hizo después? Escribe precisamente esas historias, esos cuentos. Y después publica esos cuentos. De tal manera que se convierten precisamente en bestsellers. Y una vez que hace eso, entonces el resultado empieza a manifestarse en aspectos que él no sabía que podían pasar. Es decir, su éxito vino a partir de un mar de aburrimiento, pero encontrando esas islas. Si nosotros queremos ser más productivos, tenemos que saber cuáles son esas cosas que nos gustan, que nos gusta hacer. ¿A qué voy? Normalmente cuando queremos generar resultados, si nosotros no estamos en nuestras islas, es decir, en nuestros espacios donde somos más creativos, donde el logro se manifiesta más fácil, donde la productividad se puede también visualizar de una manera más sencilla y sobre todo cuando nos sentimos más felices, resulta complicado. Si yo trato de explicarlo de una mejor manera, es como si tú tuvieras que trabajar en dos aspectos principales. Tus fortalezas, que a eso es a lo que yo me refiero en la parte creativa, en la parte de productividad. Si tú trabajas sobre una fortaleza vas a poder eficientar más el tiempo. Sabes qué hacer, sabes de qué forma tienes que hacer las cosas para generar un mejor resultado. Y la isla de alegría o la isla de felicidad podría ser la cuestión de qué es lo que nos apasiona, cuáles son los hobbies que tenemos, cuáles son las cosas que disfrutamos hacer. Conjuntar esos dos puede detonar precisamente nuestra productividad y vivir el estilo de vida que menciona el autor 80-20. El autor actualmente pues tiene una vida que podemos catalogar casi de ensueño por los lugares donde vive y las actividades que hace, pero todo se manifiesta precisamente bajo este lineamiento
regla 80-20. El 20% de los resultados, o más bien el 20% de los esfuerzos, generan el 80% de los resultados. Y esto es lo que quiero que comprendas. Normalmente tenemos una mentalidad, tenemos que trabajar mucho o por el hecho de trabajar más vamos a ser más productivos, y la verdad es que no. En una sociedad en la que vivimos, donde a lo mejor el hecho de la percepción, ¿sí? La percepción de trabajar muchas horas, crees que te va a hacer un mejor empleado, por ejemplo, o crees que te va a hacer un mejor empresario, o crees que te va a hacer una persona que vale más hacia los demás. Este libro manifiesta que es incorrecto. Habrá personas que estén de acuerdo, habrá personas que no. Hay posturas distintas, ¿sí? Hay gente que trabaja muchísimo, hay gente que trabaja menos. Si tú comparas a personalidades, tienes un Elon Musk que trabaja muchísimas horas al día, tienes un Tim Ferriss quien aparentemente saca este libro de la jornada laboral de 4 horas, pero te aseguro que cuando tú trabajas en lo que a ti te gusta, en lo que te apasiona y estás en tus islas, el trabajo no es trabajo, puedes pasar ahí 10, 12, 14, 18 horas, da igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente disfrutas tanto lo que estás haciendo que el tiempo ya no importa. Uno de los factores o los elementos más valiosos que todos consideramos es el tiempo. Y entonces la regla 80-20 nos va a ayudar precisamente para ser más eficientes con nuestro tiempo. Ten en consideración este concepto de las islas. Trata de identificar cuáles serían tus islas en tu mar. Es decir, puedes tener un mar con muchas actividades, a lo mejor un mar de aburrimiento, como comenta aquí el autor. Pero, ¿cuáles son las islas? ¿Cuáles son esos destellos donde tú, por un lado, eres más productivo, más creativo, y por otro lado, realmente disfrutas hacer las cosas? Pasatiempos, hobbies, cosas que te divierten, entretenimiento. Esas son las islas de felicidad. ¿Cuáles son las áreas de productividad o las islas de logro? Pues se refiere a aquellas zonas donde tú eres más fuerte, donde tu destreza sale a relucir, donde realmente tú eres más efectivo en relación a lo que haces. Trata de conjuntar esos dos, y si tú quieres realmente detonar tu productividad, asegúrate de estar trabajando en las islas y no en el mar. Es el consejo principal que nos manifiesta aquí el autor, sobre todo en este punto, y es lo que te quiero compartir. Si tú quieres aprender más y sobre todo extender este conocimiento, y si quieres que pongamos el análisis de este libro, en la terna, te sugiero que comentes debajo y digas, ¿sabes qué? Coloca este libro, por favor. Si hay suficiente demanda, suficiente interés, lo colocamos en la terna y entonces puede ser el próximo análisis del canal. Sin más por lo pronto, me despido. Te recuerdo mi nombre, es Osado Domingo, y no olvides lo más importante, que este fue un tip de poder para que lo implementes, ¿sí? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Osado Domingo, un placer que estés revisando este contenido. Te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto está análisis de libros, y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.